¿Sabes qué son los valores cívicos? ¿La convivencia en sociedad? Escucha un podcast en grande para conocer esos temas que también interesan a niños y a niños. Cada 15 días a través de Central Electoral tendremos un capítulo nuevo. ¡No te los pierdas! Un podcast en grande. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de un podcast en grande. Yo soy Mariana Bernis. Hola, yo soy Jaciel Bárcenas. Yo soy Sara Martínez y hoy hablaremos de la educación cívica y cómo evitar el acoso escolar. Y para empezar hay que conocer qué es el acoso escolar y cómo podemos prevenirlo. Para ustedes, ¿qué es el acoso escolar? Bueno, para mí el acoso escolar es una violencia, ya sea física, verbal, por medio de un acoso que se sufre entre dos personas, entre el acosador y la víctima, y que la víctima no se lo dice a nadie o se queda callado. Para mí es como abusar de alguien o maltratarlo, ya sea físico o verbalmente. Y al hacer esto le hacen daño a la persona. Y para ti, Mariana, ¿qué es el acoso escolar? Es una forma de intentar hacer enojar a una persona para lograr que te tenga miedo. Pongamos un ejemplo de que una persona va y me dice a mí: Mariana, ¿por qué usas lentes? Y yo le digo, pues porque los necesito. Entonces está ciega. Entonces yo me sentí por un segundo acosada. O sea, que esa persona quería que yo le tuviera miedo y entonces dije, ahora ya entiendo lo que es el acoso escolar. ¿Por qué los adultos hablan de eso? Para entenderlo, hoy vamos a entrevistar a... Tenemos como invitada a Reina Monjarat. Ella es la directora general de Fundación Movimiento AC. Bienvenida, Reina. Hola, Jaciel. Muchas gracias por la invitación. Hola, Mariana. Hola, Sara. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para poder resolver todas sus dudas. Hola, Reina. Qué gusto tenerte aquí en un podcast en grande. ¿Nos podrías platicar qué hace la Fundación Movimiento AC? Sí, por supuesto. Fundación en Movimiento, tenemos 9 años ayudando a las escuelas a erradicar el acoso escolar que se genera entre los alumnos que conviven prácticamente dentro de un salón de clases o en la misma escuela, y lo hacemos a través de diferentes estrategias. Una muy importante es promoviendo los derechos cívicos y la cultura de la paz. Primero, ¿nos puedes contar qué es el acoso escolar? Sí, por supuesto. Miren, para que ustedes puedan identificar fácilmente qué es el acoso escolar, en Fundación en Movimiento usamos una regla que les llamamos la regla de las 3 C. ¿Por qué? Porque es constante contra alguien y con intención. Entonces son todas esas agresiones, todas esas actitudes que puede tener, como ya bien lo decías, Jaciel, un niño o una persona hacia otro, o sea, niño o niña hacia otro niño o niña, y esta agresión es constante contra alguien y con la intención de hacerle daño. Entonces, de esa manera ustedes pueden identificar muy fácilmente cuando se trata de un caso de acoso escolar, mejor conocido como bullying. Y al saber qué es el acoso escolar, ¿cuáles son los diferentes tipos de acoso en la escuela? Pues mira, se dan muchos y los puedes ver como en escalerita. Empezamos con un tipo de acoso que se llama exclusión. ¿Qué significa? Que es cuando no te juntan a los equipos a hacer la tarea, cuando no te quieren juntar al equipo de fútbol, cuando no te quieren invitar y cuando no quieren que participes en nada dentro del salón y te excluyen, es decir, que no te juntan, no te invitan. Eso es el primer tipo de bullying y se da desde que entras tú al salón y te miran de arriba abajo y a lo mejor no les caíste bien o porque no traías la ropa que ellos quieren que traigas. Desde ahí te empiezan a separar del grupo. Después seguimos con el tipo de bullying psicológico. ¿Por qué? Porque te va dañando tu mente con pensamientos negativos y también tu corazón
con emociones de tristeza, de miedo, de enojo y te empiezas a sentir mal. Después hay un tercer tipo de acoso escolar o de bullying, que es el verbal. Es decir, cuando te empiezan a poner apodos que a ti no te gustan, cosas ofensivas, te empiezan a decir groserías. De ahí subimos al tipo de bullying físico, en donde empieza los empujones, los golpes, a lo mejor pasa si te dan un zape, en donde ya hay un contacto físico. Nos seguimos al acoso sexual, en donde pasas y ¡ay! Te levantaron la falda, o traías el pants y te lo bajaron, o te sacaron una fotografía comprometedora. Todo eso es acoso sexual y si es frecuente, se convierte en bullying. Y terminamos también con el último, que es el tipo de bullying que le llamamos ciberbullying, que son todas las bromas, los comentarios, las burlas que se hacen a través de las redes sociales con el teléfono celular, ¿sí? ¿Hay alguna diferencia entre el bullying y el acoso escolar? No, es lo mismo, se le llama igual. Para la Secretaría de Educación Pública, lo adecuado es decir acoso escolar, pero bullying también está correcto. ¿Cómo inicia el acoso escolar? El acoso escolar inicia cuando empiezan como estas personas a hacer menos al otro. Es decir, puede tratarse de una persona que empieza a molestar a otra, ya sea niño o niña, y puede ser de diferente grado, no necesariamente dentro del mismo salón o de los mismos años. Entonces te empiezan a molestar de modo que puede ser a través de amenazas a través del celular, con apodos, con contacto físico, con golpes, y de esta forma también lo pueden hacer a través de una tercera persona. Es decir, yo te obligo a ti a que le hagas bullying a Jaciel. Y entonces Jaciel nunca sabe que Mariana es la que le está haciendo bullying porque lo hace a través de Sara. ¿Sí me explico? Sí. O sea, son diferentes formas. Normalmente quien inicia la agresión lo hace porque puede. Y vas a decir, ¿por qué? Porque puede. Pues sí, lo hace porque simplemente nadie le ha enseñado el respeto a los demás y nadie le ha enseñado lo que es incluso el amor al otro. Entonces lo hace porque puede, porque la persona a la que está molestando no le sabe poner un alto. ¿Los valores cívicos nos ayudan a que no exista el acoso escolar? Por supuesto que sí. El hecho de que hoy exista acoso escolar o bullying justo es porque los valores cívicos se han olvidado, se han perdido. Es decir, no nos enseñan en casa, desde casa, lo que es la solidaridad, lo que es tener tolerancia, lo que es el respeto a las diferencias, porque todos somos diferentes. Todos somos seres humanos que tenemos el mismo valor como ser humano, pero todos físicamente somos diferentes y nos hemos dado cuenta en Fundación en Movimiento que justo porque un niño ve diferente al otro, se siente con el derecho y el poder de hacerle bullying. Entonces, estos valores son lo más importante que deben de tener todos, tanto adultos como niños, para respetar a los demás y no generar violencia dentro de los salones de clases. ¿Y cómo podemos dar a conocer estos valores? Bueno, es importante que los maestros dentro de los salones de clases tengan un programa en donde enseñen este tipo de temas dentro de los salones, que los niños puedan empezar a ponerle nombre, puedan empezar a identificarlos y sobre todo que pongan ejercicios en donde los niños puedan vivir lo que es el respeto, puedan vivir lo que es el ayudar a otro como la solidaridad y también vivan la justicia, que lo hagan a través de juegos para que lo puedan vivir ustedes. ¿Cuáles son los valores que debemos conocer para evitar el acoso escolar? Bueno, todos son muy importantes, pero uno y el principal podría decirse que es el respeto.
Cuando tú respetas a los demás y te respetas a ti mismo, entonces no vas a provocar bullying y tampoco te lo vas a dejar que te lo hagan. El respeto, la tolerancia también y la generosidad. La generosidad también es muy importante, el bien común y la igualdad. Desde luego que son todos estos valores cívicos los que es necesario aprender desde casa y ponerlos en práctica en tu salón de clases y en la escuela. Si un niño no conoce los valores cívicos, ¿puede ser víctima o ser el que provoca el acoso? Por supuesto que sí. Si un niño desde que es pequeño, sus papás no le inculcan lo que es todos estos valores cívicos, fácilmente puede caer en ser el generador de violencia, o sea, el bully, y también el niño que no los conoce fácilmente se puede dejar agredir por otro. Uh-huh. ¿Qué consecuencias trae que una persona sufra bullying? Bueno, pues son muchas las consecuencias. Cuando una persona comienza a sufrir bullying, lo primero que le afecta o le hace daño es de manera psicológica. Es decir, empiezas a sentir que todo lo que haces está mal contigo. Te baja la autoestima y con eso también puedes llegar a pensar que todo lo que haces está mal, que a nadie le caes bien, que nadie te quiera. Entonces, la primera consecuencia es psicológica y emocional, porque incluso esto va a hacer que tú no quieras ir a la escuela. De pronto empiezas de manera inconsciente a inventarte enfermedades. Es decir, ya me tengo que levantar para ir a la escuela y empiezo a sentirme mal, me empieza a doler el estómago, me empieza a doler la cabeza o empiezo a dejar de comer. Cuando a ti te sucede esto es porque entra el miedo y no quieres ir a la escuela. Es una de las primeras consecuencias porque sabes que ahí te van a causar daño. Desde luego empiezas con mucho miedo sobre todo y no quieres juntarte con nadie y eso es bien importante que lo tengas en cuenta cuando te empiece a pasar. ¿Esto puede causar el suicidio? Sí, desde luego. Esa es una consecuencia ya más grave si tus papás no te creyeron y no te hicieron caso. Si tu maestra o maestro tampoco te creyó y no te hizo caso. Y así vas también con tus amigos, a lo mejor les dices y ellos continúan haciéndote burlas, haciéndote bullying. Lo que va a suceder es que tú vas a empezar a no quererte juntar con ellos, no poder dormir por tener pesadillas, incluso empiezas a dejar de comer, a no hacer la tarea, te dejan de importar tus calificaciones. Y si no lo pudiste hablar con nadie, si no pudiste pedir ayuda y nadie te hizo caso, puedes llegar incluso a pensar en una salida fatal como puede ser el suicidio. ¿Qué personas son más propensas de sufrir acoso? Bueno, es bien importante marcar esto porque desafortunadamente las personas que presentan alguna discapacidad, por ejemplo, quienes a lo mejor usan muleta, quienes usan alguna silla de ruedas o quienes tienen simplemente alguna discapacidad que para nosotros es verlo, es visual, son más propensos a tener este tipo de acoso. Y también aquellas personas que ya lo decía Mariana, que sufren, usan lentes, por ejemplo, o aquella persona que es demasiado moreno o que es demasiado güero, o también puede ser que es demasiado alto, demasiado bajito, alguien que es obeso o alguien que es muy delgado. Estas características provocan de alguna manera que seas más fácilmente atacado por los demás. Y bueno, por eso, chicos, aquí la importancia de lo que son los valores cívicos. Como podemos verlo, uno muy importante que es el respeto, también es la responsabilidad que tú tienes como ser humano de respetar al otro.
el respeto es uno de los más importantes para poder ayudar a que este tipo de problemas como es el acoso escolar se termine. Uh-huh. Si una niña o niño que provoca el acoso, ¿por qué se comporta así? ¿Tiene que ver con su familia o la escuela? Sí, por supuesto. El acoso escolar o bullying tiene su origen dentro del hogar, en la familia. A la escuela los niños simplemente van y viven o reflejan aquello que aprenden en casa. Entonces, sí, definitivamente los padres de familia, sus papás, hoy tienen una tarea muy importante de enseñarles todos estos valores desde casa para que en la escuela, cuando están conviviendo con sus demás compañeros, puedan entonces ponerlos en práctica. Y si a ti te enseñaron a respetar desde tu casa, en la escuela lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo tienes como una costumbre, una forma de vida. Uh-huh. Si, por ejemplo, un niño dice groserías o es muy malo, ¿los padres podrían evitarlo? Sí, por supuesto. Siempre los papás son lo más importante dentro del hogar o de la casa. Si tus papás, por ejemplo, no te prestan atención, no se sientan a platicar contigo y no te preguntan cómo te sientes, no te abrazan, no te ven a los ojos, entonces fácilmente tú te puedes llegar a sentir sola, abandonada, como que no eres importante para ellos. Y eso va a generar o a provocar que en la escuela tú busques de alguna forma llamar la atención de los demás, ya sea que te dejes agredir siendo la víctima de bullying o que tú lo hagas agrediendo a los demás. Uh-huh. ¿Y nosotros cómo podemos hacer para que otros niños o niñas no sufran acoso en la escuela? Bueno, si tú ya comprendiste qué es el bullying, entonces, y ya supiste cómo identificarlo, lo más importante es que tú no te conviertas en cómplice. ¿A qué me refiero? Si tú ves de pronto que un niño está maltratando a otro, entonces lo que vas a hacer es inmediatamente decirle a tu maestra o a tus papás. Si tú no confías en tu maestro, es importante que se lo digas a tus papás lo que está sucediendo a un niño de tu salón. Y si tú confías en tu maestra y sabes que ella te va a guardar el secreto de que fuiste tú el que se lo dijiste, entonces es importante que acudas a ella. Siempre a un adulto en el que confíes, pero si tú te quedas callado, entonces eres parte del problema. Lo más importante es que se lo hagas saber a un adulto en el que tú confíes. ¿Cómo podemos hacer para que otros niños y niñas convivan sanamente en las escuelas? Bueno, lo más importante es que entre todos aprendan a convivir juntos, ¿cómo? Respetándose, en primer lugar. Segundo, incluyéndolos. O sea, que si tú ves solo a un niño, vayas y le hagas plática, lo incorpores a tu equipo y sobre todo que si los ves solitos, los llames porque no sabes qué es lo que pueden estar viviendo ellos. Y bueno, ahora ya sabemos todo lo que es los valores cívicos, cómo usarlos, que el acoso escolar siempre tiene que ser mencionado y nunca hay que guardarse ese tipo de cosas. Si alguien dice algo malo, hay que decirlo a un adulto, porque es importante que un adulto sepa que nosotros estamos sufriendo un daño emocional o físico, de preferencia un adulto, una autoridad que pueda solucionarlo y decirle que yo me siento mal por tal cosa. Y que el acoso escolar es algo que causa daño tanto a la víctima como al que está agrediendo y que siempre hay que respetar a las personas, hay que ser generosos con los demás y convivir sanamente en sociedad. Y también hoy vimos que el bullying y el acoso escolar también puede ser lo mismo, porque sus características son iguales al sufrir algún daño a la persona. Hay que utilizar los valores para que alguna persona no sufra de de bullying o de acoso escolar.
Reina, gracias por haber venido a un podcast en grande, por ayudarnos a entender este tema tan importante para eliminar el acoso escolar o bullying y la violencia. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, pues nada más agradecerles y decirles que es muy importante que desde la primera vez que a ustedes les hagan algún daño, los estén acosando, lo más importante es que digas basta desde la primera vez. Basta viéndolo a los ojos a su acosador, basta diciéndole con toda la fuerza desde aquí, desde el corazón, y diciéndole basta, me debes de respetar. Ese es el mensaje que les quiero dejar y muchas gracias. Damos las gracias a Reina Monjaraz. Ella es directora general de Fundación Movimiento AC. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones culturales con Sara Martínez. Un podcast en grande. Carteleras, agenda ¿Y qué hacer para divertirnos? recomendación cultural. La recomendación cultural para este fin de semana es una lectura infantil que habla del acoso escolar, bullying verbal y físico, de la empatía, del aislamiento y la exclusión. Se llama ¿Qué le pasa a Nicolás? Y es una obra de Juana Cortés Amunarriz y de Raquel Díaz Reguera. ¿Qué le pasa a Nicolás? Es un cuento de 80 páginas, en el que Nicolás, con la ayuda de Sophie y sus amigos, se enfrenta al acoso escolar que le hace perder sus colores. Entre todos podrán hacer que vuelva su alegría y optimismo. ¿Qué le pasa a Nicolás? Lo puedes encontrar en tu librería más cercana. Un podcast en grande. Este fue un programa más de un podcast en grande. Yo soy Jaciel Bárcenas. Y yo soy Mariana Bernis. Y los invitamos a que no se pierdan la próxima emisión de Un Podcast en Grande. Yo soy Sara Martínez y no olviden escuchar nuestros episodios anteriores en centralelectoral.ine.mx. Y para despedir esta emisión de un podcast en grande, vamos a escuchar la canción No le hagas a otro de la obra de teatro infantil El Patito Feo, versión bullying, escrita y dirigida por Jaime Riascos. Bye. Saludos, Mau. Eres acosador y a la violencia sácala de tu corazón. Eso. Nunca le hagas a los otros lo que jamás harías a ti. Check it. Para allá el bullying a los otros. ¿Quién te enseñó a no respetar? Nunca le hagas a los otros lo que jamás harías a ti. Un podcast en grande. Un podcast en grande Es el programa de Central Electoral. Donde aprenderemos de la convivencia en sociedad. escucho cada 15 días un podcast en grande. Para aprender nuevas cosas. A través de Central Electoral. Central Electoral.